bienvenida a nuestra segunda sesión de nuestra semana del Seminario de Análisis Político. Es un verdadero placer contar con tu presencia de todos los conectados. Mi nombre es Victoria Gómez y cuento con el acompañamiento de mis compañeros de la carrera de Ciencias Políticas. Está mi compañero Carlos José Picamino, Guadalupe Millán, Antonio Díaz, Karen Zarate y Aura Castro Cid. Contamos hoy con el honor de la presencia de nuestro invitado especial, cuya trayectoria y conocimiento son extraordinarios. Es el maestro Rubén Taibo Chacón Barón. Le damos la más cordial bienvenida y pasamos a leer una pequeña semblanza del maestro. Muy buenas tardes para todos. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartirles un poco de lo que ha sido mi trabajo investigativo. Como un pequeño resumen, para que sepan quién soy. Soy antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y del Vélez Piego, que queda en Puebla, y en este momento estoy cursando doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma de Yucatán. Si bien mis preguntas investigativas que giran muy en torno a la identidad, últimamente he trabajado mucho el tema de la migración, que he abordado aproximadamente desde el 2018, en particular por el contexto en el cual estoy viviendo. Aproximadamente desde el 2017, en Colombia se siente mucho lo que fue el movimiento migratorio de venezolanos, una diáspora venezolana que ya lleva millones alrededor del mundo. Se cree que aproximadamente 8 millones de venezolanos han salido, de los cuales casi 3 millones en Colombia. Todo esto por obvias razones, la cercanía que tiene Colombia con Venezuela, con distancia, como también todo lo que tiene que ver con la frontera, y también la cercanía cultural que se apremia por una relación que se ha tenido desde mucho antes de la llegada de los españoles. Entonces, resulta también importante entender cómo este ejercicio de integración que está teniendo el migrante venezolano en Colombia, y la primera exploración que se hace en la licenciatura es precisamente entender cómo desde la antropología se pueden analizar los imaginarios que tienen los colombianos frente al migrante venezolano. Y más por toda esta lógica que surge también con el discurso de la ultraderecha latinoamericana, que es lo del castrochavismo. Entonces, hay una relación entre una fuerte llegada de migrantes ante el discurso castrochavista como este flagelo, y que también vienen con una cuestión de seguridad que termina vendiendo al migrante venezolano como un mal migrante, comparado con migrantes que se quieren ver desde el norte global, que generalmente se tiene la idea de que al llegar al sur son más para inversión, más para mejorar las condiciones culturales. En cambio, en el caso del venezolano, surge otra cuestión. Sin embargo, ya cuando entro en el proceso de la maestría, siguen como que muchos predicamentos alrededor de lo que pasa con la migración venezolana. Y yo creo que en este momento tan particular históricamente es un tema que vuelve a salir muy en boga, y más con lo que está pasando en ICE, con Estados Unidos, y toda esa cuestión de un movimiento que hubo también antimigrante de los migrantes, que nos pone también en boga de cómo nos estamos relacionando en la cuestión de la migración. Entonces, a raíz de esto, entender la migración venezolana en Colombia, primero tiene que entender cómo han sido los procesos sociales, culturales y políticos que ha tenido Venezuela en los últimos, 20 años. Pero en particular, desde el 2000, que es cuando empieza a salir la migración, una migración que es muy corta, porque es una migración más con cuestiones políticas, que es cuando Hugo Chávez empieza toda la cuestión de la expropiación y una disputa que tiene con un grupo de detractores que tiene PDVSA, que empieza a expulsar la población venezolana. Ya después de esto, vienen otras dinámicas que empiezan a incurrir en lo económico, de las que salen las poblaciones como un poco más acomodadas, pero en el 2017, donde se mezclan tanto el cerco económico que le ha hecho Estados Unidos a Venezuela, que no le permite un comercio exterior de una manera viable para la población venezolana, pero también las malas políticas del régimen de Maduro, que para nadie es un secreto,
cómo se había manejado también estas condiciones, hacen que se vuelva un caldo de cultivo perfecto para que ya el país no pueda más insosteniblemente hablando. En el 2017 pasan varias cosas y empiezan ya unos trasfondos que te pueden decir desde Occidente de corte dictatorial cuando hay una manipulación a la Asamblea Constituyente por parte de Maduro y que se empiezan ya como a ver como un fuerte caos por la polarización que terminan en miles de manifestaciones dentro de Venezuela que realmente no terminan en mayor cosa, sino que hay una explosión demográfica y una diáspora que se siente realmente. Y es en el 2017 cuando empiezan a salir esta gran masa de migrantes venezolanos a través de los caminantes. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues, perfectamente también sale una nación venezolana muy polarizada por las condiciones económicas y políticas que está afectando a la nación. Y también llevan consigo como el flagelo del caso chavismo, pero también toda la cuestión de la necesidad y de la lógica de inseguridad que a veces se enfrentan con los imaginarios que había ya relacionados los colombianos con estos venezolanos que llegan. Esto hace que realmente Colombia pareciera una bomba de tiempo. Yo que viví particularmente esta experiencia del 2017-2018, sí se siente con gran fuerza la llegada de muchos venezolanos. Y esto termina incurriendo como que políticamente hablando en necesidades puntuales frente a lo que es la migración venezolana en Colombia. Sobre todo porque históricamente Colombia, como casi todo el sur global, lo que termina generando son migrantes. Hay una expulsión de migrantes en la historia de Colombia. Migrantes que, al igual que los venezolanos, que llegan al norte global, pero que en este caso, por las condiciones precarias que tiene Venezuela y por todo el flujo de migrantes tan grande que está teniendo, lo que realmente llevan es a que lleguen a Colombia. Tanto se quedan en Colombia, como ya les había dicho, aproximadamente 3 millones, algunas entidades venezolanas pues como paralelas a los números institucionales informan de que pueden haber más de 5 millones en Colombia. Esto lo que hace es que realmente Colombia necesita hacer una acción de frente a todo este flujo de venezolanos y los regulariza. Los regulariza de forma extraordinaria, empezando al principio con un documento que es el PER, que es el Permiso Especial de Permanencia, pero a partir del 2017 y puntualmente desde el 2018, con la llegada del gobierno de Iván Duque, se crea un documento que es el PPT. Este documento lo que hace es una regularización del venezolano de una manera puntual, pero esta regularización también tiene como ciertas particularidades. Primero, la regularización que se le hace al venezolano no es una regularización como de facto que tenga que ver con formas normales de Colombia, sino que hacen como a la emergencia de lo que es la diáspora venezolana. Entonces es un diseño absoluto, hay como un diseño particular para la población venezolana y que le da estos ejercicios políticos como el poder ingresar al sistema de salud, el poder a los menores de edad tener el ingreso a la educación media de Colombia. También ya hay registros para las universidades, el TENA, que es un sistema de educación para la tecnología, para la técnica y para la tecnología. También ya se puede haber una formalización del trabajo. Entonces se les empieza a crear como toda una bolsa de recursos a través del PPT, que cuando uno ve, si bien son unos recursos migratorios, unas propiedades migratorias que están como en boga y a la vanguardia de muchas naciones que son más restrictivas, sí siguen como considerando cuestiones permítame un momento. Disculpen, qué pena, me están informando de que hay un problema ahí de eco. Ya se escucha. Qué pena ahí con interrupción. Entonces, como lo venía a decir, ante toda esta cuestión de esta documentación, cuando se hace un análisis de los alcances de la documentación, hay que entender cómo realmente estos alcances van simplemente
para poder hacer un ejercicio biopolítico y de control sobre el migrante venezolano. Es claro que no se le puede brindar tampoco condiciones de ciudadanía de la noche a la mañana, pero sí es particular cómo toda la bolsa de recursos que da el PPT están integrados a la necesidad de tener la forma de trabajo que tiene el migrante venezolano. Entonces, el recurso del PPT termina siendo una entidad de control y de administración de la vida del migrante venezolano a favor de la forma mercancía que expresa el cuerpo del migrante venezolano. Todas estas reglamentaciones políticas, como le decía, la higiene, porque también cuestiones de salud, cuestiones de reproducción, cuestiones de la educación, de poder formalizar el trabajo, pero también formalizar la educación, de poder tener acceso a la vivienda, van en contravía de cuestiones del sentido de pertenencia y el documento que realmente se encarga de administrar el PPT, que es un COMPES, que es el 4100, finalmente da una pauta de condiciones geopolíticas importantísimas y solo hasta el final, y como una pequeña pincelada, habla realmente de integraciones emotivas y socioculturales de la población venezolana. Entonces, el análisis del documento da a entender que realmente lo que se pretende en estas políticas es precisamente el control de la fuerza de trabajo del migrante venezolano. Y esto no solamente es una cuestión sui generis de Colombia, sino que hace también boga lo que son las políticas globales frente a cómo también están ejerciéndose presión desde el norte global para que el sur global se haga cargo de que no llegue la población migrante hacia Estados Unidos y Europa. Si bien este caso sí es atípico si comparamos, por ejemplo, qué pasa en la frontera mexicana, en especial la frontera mexicana del norte, ya directamente con Estados Unidos, en el control del cuerpo es así con la reja, perdón, es un control ya más necropolítico. Eso no quiere decir que las formas más de garantía de la vida del venezolano en Colombia no busquen lo mismo, que sea una contención del migrante para evitar que se llegue al norte global. Es tal vez esto lo que resulta sui generis en el proceso de la regularización y de la contención que hay en Colombia frente al migrante venezolano. Y esto pues realmente como que desemboca en preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo está surgiendo realmente, cómo se está sintiendo el migrante venezolano regularizado? Una de las cuestiones por las cuales decido también abordar acá es como por un momento reflexivo frente a lo que pasa cuando se estudia la migración, y es que siempre se busca al sujeto más vulgarizado. Y a veces olvidamos las condiciones plenas de los individuos, más allá de la mera condición de la subsistencia de la vida, que es precisamente lo que garantizaba el PPT. Pero atrás de eso también hay formas culturales, hay cuestiones de lazos con las familias, con los cercanos en Venezuela, toda la forma de la gastronomía, del dicho, de la cotidianidad. Todas estas formas de la cultura y del arraigo se son totalmente como deslindadas simplemente cuando se cree que se supera realmente todas las cuestiones de vida a través de lo que es la parte lógica. Me surge la duda precisamente de que cómo se administra la vida a través del PPT, cómo se subjetiviza la vida a través del PPT. Y es por eso que hago a través de los relatos de vida, como demostrar cómo a través de ciertos personajes hay toda una suerte de necesidades que no solamente están abordadas por las cuestiones de tener el trabajo, una higiene, un sistema de salud, un sistema académico, un sistema educativo, todas estas cuestiones que, como ya han visto, van más de la mano del orden político, del control y la administración de la vida, sino más de las mismas formas en las cuales se procede a la expresión concreta de lo que es la cultura. No es solamente el comer, sino cómo se come. No es lo que es escuchar música o escuchar ambiente, sino cómo se escucha ese ambiente. Es muy distinto cómo se puede sentir un joropo para el colombiano a cómo se puede sentir un joropo para el venezolano. Que es lo que escuchan, sus lazos, como ya les decíamos. O sea, muchos de los migrantes venezolanos dejan a sus familias, dejan a sus hijos, de la misma manera que pasa cuando muchos de los latinoamericanos viajan a Estados Unidos en busca de un mejor porvenir. Y ahí también hay fracturas que finalmente muchas veces no se ven, y que pues también es bueno como plantear frente a qué es lo que pasa cuando existen regularizaciones a través de dispositivos como ese PPT que tienen un control biopolítico. Y pues finalmente a través de pensar todos estos mecanismos que tiene el migrante venezolano para poder enfrentar a su condición migrante, pues también está la lógica de qué pasa cuando
yo estoy haciendo esta investigación, porque finalmente un punto importante también para la investigación y que creo que es transversal a cómo termino indagando y termino abordando la subjetividad del migrante es mi propio papel como migrante. Y es también pensar en el sujeto situado, en un sujeto reflexivo que también tiene que ser parte integral de la investigación. De cómo en estas formas, pues también hay momentos en los cuales yo me siento como empático y totalmente comprensivo de la situación, pero no por una cuestión académica y ética que tenemos que tener como científicos sociales, sino como una cuestión también de la experiencia vivida de lo que es hacer una investigación de migración venezolana en Colombia, siendo un migrante en México. Y resulta también importante entender cómo a pesar de las buenas condiciones de vida, de lo económico, este tipo de falencias también terminan desgarrando la vida y terminan condicionando de esta forma en la cual uno se adapta y se integra a los nuevos espacios, y cómo también las políticas y las formas sociales son garantes para realmente permitirnos esto. Ya como para cerrar, que es como que el gran como argumento, como que la gran categoría que atraviesa la tesis es la pseudociudadanía, que se puede ver en la investigación. Y es precisamente en este concepto que, más allá de pensar en lo etimológico de falsa ciudadanía, sí es pensar precisamente cómo muchas veces la ciudadanía, y es una crítica a la ciudadanía, que pues eso puede ser una investigación y es un abordaje de data, es una discusión que no se va a resolver en este escenario ni en muchos otros, pero sí pensar precisamente cómo la ciudadanía termina siendo jerarquizada, y en el caso del migrante venezolano termina siendo relegada simplemente para volver al migrante venezolano en Colombia un ciudadano simplemente en el derecho de garantizar su vida, su vida biológica, tener este control biopolítico para que se le pueda extraer la fuerza de trabajo, pero no una pertenencia tanto a las formas políticas, pero a las formas identitarias y de arraigo a Colombia. Y que en estas mismas dinámicas podemos traslaparlo, y nuevamente esta discusión no se va como a resolver acá, pero sí pensar en cómo muchas de las formas de lo que se considera ciudadano realmente no lo es, ante todo este conseguimiento de derechos y deberes que no solamente se hacen desde la política misma, desde las fórmulas políticas de los estados, sino desde la misma praxis en las cuales se desarrolla la cotidianidad de estas poblaciones subalternas. Como hemos visto en el caso del migrante venezolano, pues también es esta lógica de que él, para poder querer pertenecer, tiene que hacer una mímesis de lo que es la población colombiana, para evitar también todo lo que es la xenofobia que ha caído alrededor del discurso del castrochavismo. Y también pensarse en buscar una categoría de ser un buen ciudadano, de un buen migrante, para evitar todos estos, como que se extrapole más el desarraigo, no solamente del sentir que perdió su territorio, de que ya no hace parte del territorio, sino de ser, como les decía, esta categoría de mal migrante y de no poder como restablecer su vida en la tierra de acogida que termina siendo Colombia. Creo que les dejo como por acá, esto es como hay un desglose de lo de la tesis, y pues muchísimas gracias por la atención y que se vengan las preguntas. Cualquier duda adicional, claramente acá les recibo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues realmente, con el contexto que nos dio, pues nos quedó muy... Bueno, se nos resolvieron muchas dudas, inclusive ha respondido en cierta parte de la primera pregunta, la cual es sobre cómo esta migración de venezolanos es una de las más importantes de toda la región. Y pues, bueno, siguiendo un poco con esto, quisiera que nos hablara sobre cómo fue que Hugo Chávez llega pues, al poder en las elecciones del 99, qué discursos es el que toma y qué cambios estructurales hizo para que realmente hiciera un gran cambio y provocara todo esto. Bueno, ahí sí me corché un poco, debo aceptarlo, ¿sí? Porque no era como el fin de la investigación. Para poder estudiar como a largos datos todo lo que pasa frente a la condición política que tiene Venezuela actualmente, esto no solamente viene como con los últimos problemas que tiene Venezuela con Hugo Chávez, o con este cambio de gobierno, que es también un discurso que agota a la población frente a cómo también la derecha venezolana estaba como que con mucha corruptela y desangrando lo que es Venezuela, sino que esto
esta problemática viene no solamente también con los 70 y con la bonanza petrolera, sino que viene, si no mal recuerdo, desde los años 20, del siglo XX, ya casi 100 años. Y es porque Venezuela ha tenido como muchos problemas en la ejecución de lo que ha sido mantener el gobierno frente precisamente a esta riqueza que ha sido el petróleo y cómo se ha desangrado el país a través del petróleo. Hugo Chávez, precisamente como con esta lanza militar y con todo lo que es el discurso de una nueva revolución bolivariana, él busca liberar nuevamente y que otra vez Venezuela sea para el pueblo, discursivamente hablando, frente a toda la derecha que venía ejerciendo como esta cuestión de la corrupción en el erario venezolano frente a lo que es el petróleo. Y de lo poco que yo tengo claridad al respecto es el momento en el cual él intenta hacer el golpe de Estado y es encarcelado. Esto ya lo vende como una fuerza un poco de prócer, que es lo que lo lleva un poco también al gobierno. También esta mística de lo que es el acontecimiento. Ese tipo de momentos, así como pasó, lo que les decía, en el 2017, cuando acontece lo de la Asamblea Constituyente, este acontecimiento también marca un punto de inflexión en lo que es la migración venezolana. Y esta misma cuestión de este intento fallido golpe de Estado que intenta hacer Hugo Chávez y que después es lo que lo lleva al poder, es precisamente ese punto de inflexión donde también intenta venderse con esta imagen del nuevo bolivariano, que es precisamente como él termina vendiendo toda su política en Venezuela y pues hasta cambiar el nombre del país precisamente a República Bolivariana de Venezuela, frente a todas estas lógicas del llamado socialismo del siglo XXI. Pues bueno, muchísimas gracias por responder esta pregunta y pues a continuación mi compañera otra pregunta, la cual va relacionada sobre... Mi pregunta relacionada a la tesis es, ante la rigidez del sistema migratorio, ¿cuál es el costo del migrante venezolano para adaptarse a los ritos y requisitos del tema administrativo de Colombia? Pues bueno, hay algo particular que ha pasado con la tesis que también fue, como acá como pequeño paréntesis, como que también ha sido un traspié en la investigación. Es que, como les decía, esto empieza desde el 2018, pero los cambios de gobiernos y de los cambios en las prácticas migratorias también han hecho que esto sea una cuestión muy ambivalente, muy fluida. Por ejemplo, hasta el 2022, sigue como que generándose la regularidad a través del PPT, y a pesar de que el PPT tiene una vigencia hasta el 2018, mientras hasta el 2031, porque este tiene una validez de 10 años, esta política en el gobierno de Gustavo Petro desaparece, simplemente deja de hablarse del PPT. Actualmente no conozco cómo están siendo las condiciones de regularidad, pero pues el costo sí ha sido, digamos que administrativamente hablando, los venezolanos no tenían que hacer nada porque, al contrario, simplemente con el hecho de dar como ciertas garantías del paso se le daba al PPT, pero pues digamos que estas condiciones han cambiado. Y también hablando un poco de la tesis, sí se habla como de estas formas de documentación. Estas formas de documentación han cambiado bastante. Antes del PPT hubo aproximadamente 6 o 7 versiones del PEP, que era el documento anterior. Entonces estas daban giros tanto en las políticas públicas como en las formas en las cuales se administraba la regularización. Hubo una fórmula que era el PEP-FF, que era un permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, y este documento ni siquiera era solicitado por el migrante, sino por la persona que contrataba al migrante. Entonces, ya planteando cómo la administración de su regularización ni siquiera era una cuestión autónoma, sino era una lógica de cómo dependía realmente del empleador, y mostrando precisamente todo esto que se dice, les decía, es una cuestión de cómo quieren escapar la fuerza de trabajo. Entonces, como que la cuestión frente como a estos costos es más bien, digamos que nula, pero si hablamos de costos sociales, algo que pasaba mucho era que
como sentían mucho la violencia administrativa, para muchos era temeroso el acercarse a la policía migratoria, por ejemplo, o a las entidades migratorias. Y eso también en muchas medidas como que generaba como una mímesis o un ocultamiento de los migrantes venezolanos, que es lo mismo que les decía a ustedes, de que muchos de los venezolanos dicen que hay mucho venezolano que no está regularizado y que no está en las cifras, y que llega a representar básicamente casi el 40% de lo que dicen las cifras oficiales para decir que son 5 millones de venezolanos en Colombia. Entonces también como que toda esta cuestión de lo burocrático y del encuentro con un país que si bien lo recibe, muchos migrantes resienten como en su encuentro con las instituciones, sí ha sido un poco como complejo. No sé si la pregunta iba por ahí, si no les respondo igual me corrigen, por favor. Sí, de hecho iba por ahí porque dentro de su contexto de la tesis menciona como el aspecto social y lo administrativo de lo que implica migrar a Colombia. Sí, digamos que sí es cierto que el PPT sí fue una fórmula rápida. De hecho, se solicitaba por internet. En muchos casos hubo una época que como que llegaban las citas por internet simplemente a reclamarlo. Pues sí, siempre también estaba, como les decía, como el recelo hacia lo administrativo, y más porque ya llevan con una carga frente a lo que es el trato al trato xenofóbico que tienen muchos colombianos, que muchos no resienten, pero es precisamente porque a veces es más fácil entender estos choques en terceros que en sí mismos, y precisamente como para evitar tantas rencillas y como enfrentamientos con las mismas instancias públicas como la policía, porque siempre está la idea de me van a deportar. Okay. Sí, muchas gracias por responder la pregunta, y pasamos con la pregunta de nuestra compañera Karen, va relacionada más o menos. Bueno, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Mi compañero, mi nombre es Karen. Igual va algo relacionado con la migración y es lo que a mí me llamó la atención. Cuando habla de la cuando habla de la territorialidad y de que emigrar implica usar máscaras, estos funcionan más como una forma de adaptación o determina profundizando el desarrollo del migrante. Ok, digamos que es como una cuestión de doble filo, la verdad. Si empezamos a hablar desde la extraterritorialidad que se vive el migrante, es precisamente en como que este momento de conciencia en el cual el migrante, en los pesares de no poder adaptarse, de sentirse desterritorializado porque le cae el 20 de que no está en su territorio, de que no puede seguir sus costumbres, de que no puede seguir sus ritos, de que la relación con sus padres no va a ser la misma porque es un territorio totalmente ajeno. Digamos que ahí despierta también como el punto de cómo se va un poco como a enfrentar a la situación. Y es también caer en la cuenta de lo que es también estos procesos más allá de la vida orgánica, si se me permite decir, más allá de la vida biológica. Y de cómo también es importante este tipo de supuestos para mantener una vida integral. Algo importante que hay que hablar de las máscaras, en especial en el caso de la investigación, es que estas máscaras tienen como ambas caras. El ejercicio de las máscaras sale de un sociólogo posmoderno que se apellida Montessori, no recuerdo en ese momento el nombre, les quedo el nombre, me disculpan ahí. Y él precisamente habla de cómo como que el mundo está tan fluido, el mundo está como tan cambiante, que las mismas formas en las cuales nos planteamos en ciertas estancias espaciotemporales, pues implica que finalmente haya unos cambios en nuestras formas y en nuestros ritos con los otros. En este momento claramente estamos teniendo una charla mucho más académica, pero si nos vamos a una pulquería y nos estamos tomando los pulques y estamos de juerga, pues las formas van a cambiar totalmente, la forma ritual va a cambiar totalmente. O si hablamos con nuestros padres, o si estamos con nuestra pareja afectiva. Entonces, finalmente hay que entender que este juego de las máscaras es una cuestión que nos mueve a todos, que nadie está ajeno, ¿no?
no es una cuestión de una máscara que se quiere ver como un ocultamiento, simplemente que en el caso venezolano sí se necesita un proceso de mímesis. Y es algo que, de cierta manera, yo también he percibido en mi propia experiencia, y es porque hay otras condiciones culturales. Si yo ya tengo una bolsa de máscaras del relacionamiento con lo que tenía en Colombia, si bien ellos ya tienen una bolsa de máscaras con sus relacionamientos en las formas propias de Venezuela, al llegar a Colombia tienen que readaptar esas máscaras. Y acá es donde también realmente se siente el desarraigo y ese momento extraterritorial. Una de las experiencias de vida que pude como relatar en la tesis habla precisamente de algo que, aunque parezca, no sé, trivial, termina siendo muy representativo, y es como muchas de las ayudas que da el bienestar familiar, que son los que encargados como de la protección de infancia y adolescencia en Colombia, les daban a los niños venezolanos un desayuno típicamente colombiano. Y él decía como, pero es que estos niños no se van a comer esta agua salada con carne porque ellos ni siquiera saben qué es esto. O sea, la alimentación que ellos quieren es una arepa, reina pepiada, que es una arepa típica del desayuno venezolano. Y uno dice, no, pero qué mal agradecidos con el sistema colombiano. Pero finalmente tienen un momento de verdad importantísimo, porque son las formas en las cuales se sustenta la vida. Entonces ahí se desgarra el sujeto, y también es como un sacudón de hay muchas prácticas que no puedo simplemente mantener, y lo que tengo que hacer es readaptarlas para tener una comunicación con estos nuevos pares a las formas de lo que acá está. Entonces eso finalmente desarraiga. En la tesis yo también lo pongo, por ejemplo, cuando hablo del reinado de la tortilla, esta prima lejana de la arepa, esta prima norteña de la arepa, si me permite decir. Entonces también, si bien acá yo he sido muy bien recibido en muchos aspectos, también siento el desarraigo de no tener mis tradiciones, también siento el desarraigo de no tener mis formas para estar con nosotros. Y finalmente esto sí termina condicionando, y muy seguramente en esta cuestión de readaptación y de reintegración a México, se esté construyendo un nuevo sujeto y una nueva identidad que seguramente se va a percibir hasta que me encuentre con los que hace un tiempo eran mis pares en Colombia y eran mis vínculos y mis relaciones. ¿Puedo con una pregunta, bueno? Sí. Ok, muchas gracias. Para la siguiente pregunta de mi compañero Emil. Ok. Hola, maestro Rubén. Primero que nada agradecerle por el tiempo y por las fechas que hemos tenido, pero bueno, al final creo que está saliendo todo como los medios planeados. Bueno, una de las preguntas también es con el tema obviamente de la tesis, y es lo siguiente: se critica que la ayuda de las instituciones no logran entender la cultura de los migrantes. ¿Cree que las políticas de integración en Colombia fallan más por la falta de recursos o por falta de la comprensión cultural? Que al final de cuentas, por ejemplo, en el capítulo, creo que es el 3, usted habla justo sobre eso, ¿no? La parte de la institución, cómo esta más que nada está entrometida más en la parte de la ayuda para el migrante, y esta parte quisiera que abundara un poquito más porque creo que es interesante para todos. Por favor, gracias. Ok, o sea, sí, es muy importante, esta pregunta es muy importante porque finalmente hay que ver, y es como son discusiones que están abiertas todo el tiempo, y es cómo la problemática acá es finalmente el Estado en función del capitalismo. Y eso es también lo que quiero describir en la tesis, como ustedes se pueden haber dado cuenta. O sea, el PPT está diseñado simplemente para la extracción de la fuerza de trabajo del migrante venezolano. Y no es una cuestión de una lógica de una apatía colombiana, sino porque así funciona el Estado al servicio del capitalismo, y más en los estados neoliberales en los que estamos pues conviviendo actualmente. No es gratis, primero, de que estas políticas del PPT vengan del gobierno neoliberal que tuvo Colombia, como fue el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque, y también pues tal vez por estas cuestiones políticas que puede ser un traspié, una salida en falso, la verdad. No me atrevo como a ahondar mucho en las nuevas condiciones de cómo está el migrante venezolano en Colombia, de que fue anularlo por parte de Gustavo Petro, que tiene un corte más progresista. No puedo decir que ellos hacen el mismo análisis que yo hago de cómo el documento funciona para ser un dispositivo al servicio de la extracción de la fuerza de trabajo, sino que
sí el plantearse de que esto es una política global. Como les decía, la generalización de las fronteras es el norte global pidiéndole al sur global que contenga la migración, que haga todo un ejercicio para que nosotros nos hagamos nos encarguemos de que no salgan migrantes de nuestros territorios. Muy parecido a lo que es la política antidroga de Trump. No es tanto el problema de nosotros que consumimos las drogas que fabrican en el sur global, sino ustedes que las producen. Entonces eviten que lleguen las drogas aquí, porque si llegan pues se las compramos. ¿Y qué podemos hacer? Entonces el mismo juego, es el mismo juego pero visto desde la migración. Ustedes encárguense de que sus migrantes no salgan de su territorio, de que sus connacionales se queden en su territorio. Pero si nosotros lo recibimos, pues los explotamos y después los deportamos de la manera más inhumana, que es lo que hemos visto con Biden y con ICE, que está pasando, que ya se cuentan de varios los muertos que están generando pues estas redadas en ICE. Entonces, no solamente es decir que las políticas les hace falta, sino es también el imperante ejercicio que tenemos los científicos sociales en la constitución de un Estado donde los derechos integrales para todas las poblaciones también estén a vanguardia, y también como demostrar la importancia que tiene la investigación social frente a hablar de cómo estas políticas están diseñadas en pro de lo que son las formas estatales, pero no en realidad en la integración de sujetos, valga la redundancia, integrales, no solamente desde el campo del migrante que llega, sino también desde el relacionamiento con esta población de acogida, que en este caso son los colombianos, y que a futuro, que no es a futuro, es una realidad que se está viendo, también estamos enfrentando acá en México, y que también ha sido una realidad para México que no ha sido ajena con toda la población centroamericana que termina llegando acá de paso, pero por las lógicas micropolíticas que tiene la frontera norte de México, pues terminan haciendo de México también un lugar que ya no es un paso, sino un destino de muchos centroamericanos y también de muchos venezolanos. Entonces, pensar que efectivamente hay que hablar de políticas públicas, pero no solamente de políticas públicas en el papel, que es lo que termina siendo un poco el PPT, sino de que realmente se lleve a la acción y a la praxis social, el que esta integración sea como dada. O sea, por eso también hay que aterrizarlo a los pares, no solamente trabajar con políticas, derechos y deberes de una forma de la democracia clásica para el migrante venezolano, sino que realmente hacer un estudio, si se permite, un poco de ñoñería, una cuestión transdisciplinar, donde hayan momentos éticos y donde se pongan todos los diálogos de saberes, tanto la cultura venezolana como la cultura colombiana, como todas las poblaciones que están en un consenso para poder realmente tener, más allá de las políticas, una práctica y una cotidianidad que sí aborde a las necesidades integrales de todos los sujetos. Ok, maestro, muchas gracias por la pregunta. Sí, verdad, es muy interesante el tema porque, por ejemplo, en México pasan cosas similares también, tanto como la parte de la migración y otros temas igual. Creo que, por ejemplo, aquí vemos desde este sentido, creo que como son países fronterizos muy cercanos, obviamente México pasa, pero con las propias comunidades mexicanas, que es algo diferente a migraciones extranjeras, ¿no? Porque, bueno, al final es un solo núcleo. Que, bueno, muchas gracias igual. Vale, veo que Brenda tiene la mano levantada. No sé si quiere aportarnos algo. Ok, si estás ahí, Brenda, puedes prender tu micro, por favor. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, yo me quiero ir un poquito más por el lado del tema de seguridad. Le voy a comprar un poquito el discurso a los colombianos que por ahí en el 2018 culpaban de los temas de seguridad pública a todos los venezolanos, ¿no? Y creció un ambiente de xenofobia a esta comunidad que en caravana llegó decían los colombianos, a quitarnos los derechos, a quitarnos las políticas públicas, a quitarnos y a dejarnos temas de seguridad pues bastante grandes, ¿no? ¿Qué tanto influye la migración en temas de seguridad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, con Álvaro Uribe, con Iván Duque, teníamos un tema de las FARC, de movimientos pues delictivos, muchísimo en la frontera Venezuela-Colombia? ¿Qué tanto afecta esta migración? Le compramos el discurso a Estados Unidos también de que los mexicanos somos el área delictiva en USA,
y le compramos también ese discurso, o hasta qué punto es real, hasta qué punto es una falacia y hasta qué punto es un alimento a la xenofobia. Bueno, ese tema es bien interesante. No puedo hablar de datos, porque también siento que hablar un poco de datos es como, no sé, homogenizar las cuestiones que se procura que sean distintas. Pero es un poco de lo primero, un poco mínimo de lo primero y mucho de las dos últimas cosas que estás diciendo. Eso sí es obvio. Hablemos de casos que sí están más documentados y que de hecho hace como 15 días vi un documental de esos cortitos en redes que tiene DW que precisamente hablaba de este mismo tema. Y hay que tener en cuenta que es una cuestión tanto mediática como lo que hace el extrañamiento, lo que hace esta cuestión de la diferencia que percibimos en el otro. En lo mediático, porque claramente este documental de DW, que es lo mismo que pasa en Colombia, tú lo acabas de decir perfectamente, la época de violencia que nos dejó Gaviria, Samper, Pastrana y los dos momentos de Uribe han sido nefastas. En especial la época de Uribe. La época de Uribe realmente fue una época de violencia increíble en Colombia. Pero pues, ¿qué pasa? Que mediáticamente para la derecha fue muy fácil aprovecharse de este extrañamiento que termina siendo el venezolano para a él colocarle el chivo expiatorio de lo que es el problema de la seguridad. Y a esto voy con el documental de la DW. El documental de la DW hablaba de cómo, si se hace un análisis de los datos frente a los migrantes que hacen actos delictivos en Alemania, generalmente migrantes que son pues, de toda esta parte del cercano oriente, frente con la población europea, alemana, precisamente, era como un 12% de la criminalidad ejercida por los migrantes y el resto eran alemanes. Pero si se hace ese paneo de esas cifras frente a lo que se vende mediáticamente en los noticieros de gran difusión, claramente había muchas más noticias sobre el migrante que había sido delincuente que frente a los 100 otros alemanes que habían ejercido violencia o que habían sido los causantes de inseguridad. En Colombia pasa precisamente lo mismo, yo creo que acá pasa precisamente lo mismo. Para nadie es un secreto cómo también los republicanos venden el discurso de la migración de esta manera. Pero pues pasa lo mismo, simplemente al ser el migrante venezolano, o ni siquiera el migrante venezolano, hablemos desde una forma más abstracta, al migrante como tal, como ser tan fácilmente diferenciable por sus propias prácticas culturales, por las condiciones en las que llega, por su acento, por su fenotipo, en fin, o sea, es tan fácil diferenciarlo que por eso es que recae sobre ellos esos discursos que son alimentados mediáticamente, pero que también son alimentados por las mismas fobias que nosotros tenemos. En el discurso entra un poco, en la investigación entra un poco cuando de la cortina habla de la porofobia, que es precisamente pensar en la inseguridad a través de sujetos empobrecidos y que también lo que se hace es este círculo vicioso de rechazar a este sujeto empobrecido. Pero me gusta más la característica que usa Bauman, que cuando él habla de mixofilia y de mixofobia, que siento que un poco hacia la interseccionalidad, porque así es como funciona. No es solamente la condición migrante y el diferenciador, sino precisamente cómo nos han vendido el migrante latinoamericano frente a un europeo. No es lo mismo un migrante venezolano en Bogotá que tuvo que llegar a pie a un canadiense en Mérida o a un alemán o en Playa del Carmen que está de visita y que está con su traje de turista. Entonces como que plantearnos también todo esto de cómo es todo este vuelco mediático y de la necesidad sobre todo de la ultraderecha de poder darnos el ejercicio de tener un chivo para demostrar esto pasa si llega a la izquierda al poder, esto pasa si llega el latino al norte global. Nos van a destruir, nos van a volver Venezuela y nos van a empobrecer y nos van a quitar lo nuestro. Y además esa parte también del eurocentrismo de justo decías, ¿no? Como esa distinción entre los latinos, entre nosotros mismos latinos, que con los europeos, ¿no? Y que sabemos que aparte Colombia es un paraíso de
de narcoturismo para la parte europea, para la parte norteamericana, y también de prostitución y de consumo pues de niñas colombianas. Entonces esa diferencia de xenofobia que al final sigue siendo una distinción distinta y terrible, ¿no? Muchísimas gracias. Vale, espero que haya quedado claro. Voy a continuar con una pregunta. Yo, quizá tal vez siguiendo un poco esta línea de la pregunta anterior, como lo comentaba también de este tema de la fractura y que podría ser también de la xenofobia, me gustaría tomar la parte de los testimonios que usted se podría decir que recaudó, especialmente el de Marinela, ¿no? Que mencionaba que su hijo tenía que comprarle una visa para poder hacerlo, para que la Cancillería lo considerara como colombiano, porque mientras no tuviera esa visa era considerado como un venezolano nacido en Colombia, ¿no? Mi pregunta sería, desde su investigación, ¿qué condiciones sí permiten que un migrante deje de sentirse fuera de esta sociedad? Como vengo diciéndoles, esta respuesta siempre viene tanto desde la investigación como desde el sujeto situado que soy. Creo que no pasa. Y creo que es la respuesta corta, pero creo que no pasa. Pero también hay que tener en cuenta que son las lógicas también de la misma transformación identitaria. Acá yo me pongo un poco más filosófico, un poco más hippie, místico, no sé si haya problemas con el asunto, pero sí en el asunto de que precisamente mi tesis no ayuda solamente a pensar en la subjetividad y en la relación que tiene el Estado con la migración, sino también en plantearnos unas ciencias sociales desde las emociones y la importancia que tienen las emociones. Puede que lleguen momentos en los que uno alcance una plena integración. Pues en mi caso particular, pues ha sido un poco más difícil, pero no sé, tenemos compañeros conocidos de la misma maestría que ya pudieron formalizar su vida en México, ya tienen familia mexicana. Entonces se podría decir que para ellos pues está también la cuestión de que ya se logró, de que ya hay una plenitud. Pero finalmente, como hablaba un poco bien en la tesis y en la experiencia de los sujetos a los que entrevisto, por más que no quieran volver a Venezuela, por más que no quieran, o por más que ya hayan tenido relaciones en Venezuela, en Colombia, perdón, tengo Félix, que fue con la última persona que trabajé, él ya tiene formalizadas su familia en Venezuela. Siempre va a haber algo que son las mismas relaciones que uno deja ahí y que son parte de uno. Ahí es donde hablo precisamente un poco de la tesis de cómo el sujeto se desgarra en dos, que es un poco inevitable. En pensar que a pesar de que uno se lleva su cuerpo, se lleva sus sueños, se lleva sus ganas de vivir, no se puede llevar sus relaciones. Y esas relaciones también son afecciones emotivas. O sea, si bien hay casos que son exitosos, pensemos no solamente en la migración venezolana, sino en todo el proceso migratorio. Muchas veces son padres y madres de familia que tienen que dejar a sus hijos con sus abuelos y que tienen que irse y que muchas veces no los pueden llevar, a pesar de que logren la plenitud en el territorio donde están llevando. El caso de perderse acontecimientos, otras de las investigaciones que finalmente no entran en la tesis, pero que hablábamos con otras experiencias del seminario de donde sale la tesis de migración, son como en el proceso migratorio los mismos sujetos migrantes pierden familiares y es algo que no van a poder recuperar. En ese mismo proceso perdieron un familiar y la no despedida, que bueno, que eso ya es un caso que va para otra investigación si se requiere, pero nunca se va a lograr, no se va a lograr. Sí, el objetivo precisamente es la integración, el objetivo precisamente es poder llegar como otra vez a que sean sujetos plenos, a reterritorializarse, si se permite, a constituirse en este nuevo territorio que los acoge, que puede ser su nuevo lugar natal, si me permite, que la palabra no es correcta, pero bueno, sí al que pertenecen. Pero siempre va a haber un pasado y siempre va a haber algo que amarra con la tierra, que lleva al territorio. Entonces, en lo absoluto no va a ser posible. Pero lo que sí se debe apostar es porque tanto condiciones sociales
político-administrativas puedan llevar a esto. Y muchas de las cosas que uno piensa es precisamente cómo replantearse el objetivo o el sentido de frontera, de que finalmente muchas de estas lógicas simbólicas, por estas divisiones políticas que hemos hecho y que nos impiden poder atravesar esas barreras para llegar a ciertos lugares. La visa, por ejemplo. La visa nos impide o nos permite llegar a otros territorios y es también una discusión que pues aborda más cosas, pero que también hace cuenta de que finalmente mientras se mantenga esta cuestión de la frontera y de la condición migrante va a ser muy difícil poder como llegar a pensarse en una integración plena y alcanzar como volver a ser estos sujetos completos que de cierta manera hablan la tesis. Ok, muchísimas gracias. Vamos a pasar a otra pregunta y... Bueno, si alguien le llama. Bueno, me parece que sería la última pregunta y con esto iríamos concluyendo. Vale, perfecto, muchas gracias. En la llamada parece que hay alguien con la mano arriba, ¿no? Sí. Sí. Brenda, ¿quieres hacer una pregunta para que sea la de cierre? Si no, concluimos. No, yo ya me levanté. Sí, gracias. Ok. Maestro Rubén Darío, pues muchísimas gracias por esta conversación tan necesaria y implicativa de la situación. Antes de proceder a nuestro cierre, ¿hay algo que quiera compartirnos que se haya ido o que alguna reflexión final? Bueno, primero que todo, nuevamente agradecerles por la invitación. Qué bueno pues poder también como compartir la experiencia y a través de las preguntas también como que uno le moviliza nuevamente como para seguir como con el ejercicio de estudiando estos fenómenos. ¿Alguna como, no sé, recomendación final que tal vez salga un poco del asunto, pero es nuevamente como no dejar de preguntarnos y de plantearnos los problemas que a veces aunque parezcan, no sé, ambiguos o triviales más que todo, como representa precisamente extrañar una arepa. Seguramente cuando ustedes migren extrañarán sus tacos, extrañarán sus tortas, extrañarán sus familias, extrañarán que en Colombia no les digamos pendejos de forma tan despectiva, sino básicamente como algo sutil. Ese tipo de cosas que a pesar de que parezcan mínimas puede generar como una indagación frente a lo que son las formas en las que nos relacionamos muy rica y que habla precisamente de lo importante que son estudiar las relaciones sociales para las ciencias sociales, independientemente de lo que sea, como puede ser un elemento tan trivial como la arepa, pero a través de pensarse cómo se extraña la arepa, hay todo un trasfondo que también dan cuenta tanto de relaciones sociales como también de formas políticas que en muchas maneras administran la vida, como vimos en este caso, a favor del capital. Y de que tantas realidades que parecen triviales son realmente una pequeña pista, la punta del iceberg de todas estas maquinarias que debemos siempre problematizarnos y siempre preguntarnos para, si no bien cambiar el mundo, si dar una escala más para generar una teoría que realmente pues, nos jale las patas y nos diga, hey, hay que hacer algo. Ya lo estamos haciendo y en muchas medidas es nuestra labor también como científicos sociales, que si bien puede parecer militante, pero en nuestras investigaciones también tenemos que dar cuenta de este tipo de denuncias, que escudriñando y que en la profundidad uno se da cuenta de la importancia que es siempre estar como preguntándose por qué se extraña una arepa o por qué no se extraña de la arepa. Ya creo que no tengo nada más por decirles y nuevamente muchísimas gracias, espero que les haya servido esta pequeña charla. Si quieren estudiar migración, bienvenidos, es un tema en boga, ahorita más que nada, más que nunca hay que estudiar la migración, hay muchas problemáticas, o sea, alrededor de todo el mundo hay muchas problemáticas de migración y precisamente pues, ¿qué pasa también cuando uno, aunque no lo quiera, migra, así sea para cambiar de un pueblo a otro y todo lo que esto conlleva?
Sí, claro que sí. Pero parece que alguien, no sé si está haciendo su mano, si no, creo que se rompe el sistema. Si es alguien, por favor, no pasa nada, puede participar. Si no, pues... No, pero que me parece que no me parece que no se me hace. Ahí se quita. Ya es el sol. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo y su disposición de darnos la charla. Toda la carrera de Ciencias Políticas estamos agradecidos. Esperamos contar con su apoyo en siguientes proyectos. Su reconocimiento lo estaremos enviando a su correo. Y pues muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que nos ven en redes. Les deseamos una excelente tarde. Muchísimas gracias y que también quede una excelente tarde. Hasta luego, gracias. No sé qué quieras. No, pues ya.